Estos antecedentes, como les digo, van a ser fundamentales para entender los distintos avances culturales ya y las tradiciones filosóficas que vamos a estudiar en la clase de hoy. Bueno, este era el diagrama que les quería mostrar, que me parece que es muy representativo justamente de este cambio de cosmovisión y cómo podemos diagramar la naturaleza y representarla desde un modo que tiene que ver entendiendo que la naturaleza está ordenada por un plano divino o que está ordenada por la racionalidad humana, ¿ya? En el dibujo de la izquierda tenemos una pintura mural tebana, ¿ya? Aproximadamente del año 1400 a.C., que se llama el Jardín de Nebamum. Lo que estamos viendo ahí se ve bastante bien, pienso yo, en el PowerPoint. Vemos, ¿no es cierto?, una especie de piscina o laguna como con unos patos, con distintos animales, y a su alrededor, ¿ya?, un jardín. Vemos distintas especies del mundo vegetal. ¿Qué les llama la atención de esta imagen, de la izquierda? Las perspectivas, o que no hay perspectiva, o que son perspectivas muy raras, ¿no? Perspectivas a las cuales no estamos acostumbrados hoy. ¿Qué tiene de particular esta perspectiva? ¿Ya? Como que hay distintos puntos de vista, ¿no? Totalmente. ¿Más cosas? Totalmente, ¿no es cierto? O sea, se le da mayor jerarquía a cosas que aparentemente pudieran ser más importantes que otras, ¿ya? A mí hay algo que me llama muchísimo la atención de esta imagen, y es esta suerte como de despliegue horizontal, ¿no? Como que la imagen estuviera aplastada, ¿ya? O sea, efectivamente da la impresión de que esto es algo que se estuviera viendo desde arriba, ¿ya? Como que alguien lo vio desde arriba, ¡pah!, y lo aplanó, ¿no es cierto? O sea, claramente la mirada sobre este espacio no es una mirada humana, ¿ya? Nosotros, si estuviéramos en ese lugar, lo veríamos, ¿no es cierto?, como desde una suerte de frontalidad. Veríamos los árboles adelante de nosotros, más atrás, ¿no es cierto?, los patitos, ¿ya? O sea, no es un ojo humano el que está viendo esto, sino que se está simulando un ojo que está desde arriba, ¿ya? También hay una jerarquía en esa visión. Y hay, por lo tanto, también una decisión de representar esa naturaleza desde una perspectiva particular. Que, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, no es la perspectiva de la vida o del ojo común, ¿no?, de una persona andando por la vida. Posteriormente, en el Renacimiento, ¿ya?, va a haber un gigantesco invento, ¿ya?, que de hecho prevalece hasta el día de hoy como modo de representar la realidad y la perspectiva, sin ir más lejos, ¿ya?, que es este sistema de representación basado en una geometrización del plano llamado la perspectiva artificial, ¿ya?, hecho que le debemos a Filippo Brunelleschi, ahí por un año, 1434. ¿Ya? Este tipo de representación de la realidad, que si ustedes como recuerdan, es como cuando nos enseñaban a dibujar una mesa o no sé, una silla en kinder, ¿no? Que es como esta idea como de que las dimensiones, cuando algo está más atrás, se dibujan diagonal, ¿verdad? Entonces uno las patitas de la silla como que las pone en el plano, ¿verdad? Las dibuja como en una diagonal, entre comillas, hacia atrás. No hay atrás, ¿verdad? Porque es un plano. Pero se nos genera la ilusión de que hay distintas distancias, ¿verdad? Distintas perspectivas. Algo que tenemos que nosotros racionalizar el día de hoy es que este modo de representar, ¿ya?, es un espacio concebido por el intelecto, ¿sí? Tampoco es que nos... Perdón. Impas físico. Tampoco es que nosotros en la vida andemos viendo diagonales, ¿verdad? O sea, también hubo una decisión, en este caso una decisión científica, ¿verdad?, pasada por este filtro que es la geometría, de decidir representar, ¿verdad?, esta realidad, esta naturaleza, a través de este procedimiento, ¿ya? O sea, hay una decisión científica de representar la naturaleza de un modo particular, de un modo que es procesado por el intelecto, ¿ya? Y no cualquier intelecto, ¿verdad?, sino que un intelecto racional, ¿sí? Un intelecto que logra sistematizar y ordenar la realidad de un modo específico, ¿ya? Bueno, entonces, dentro de estos grandes inventos que surgen en el contexto de la modernidad para intentar entender la naturaleza, sistematizarla, dominarla y organizarla, otro hito fundamental que tenemos que recordar es el surgimiento de la enciclopedia, ¿ya? La enciclopedia es un fenómeno muy
central, ¿verdad?, de la modernidad, muy definitorio también de ella como periodo. Primero en el sentido, ¿no es cierto?, de esta idea como de que es posible reunir todo el conocimiento en un solo documento, ¿ya?, y además en un gran texto, ¿sí? De hecho, Lyotard después en un texto que se llama La condición posmoderna, en 1979, él dice también que uno de los grandes rasgos definitorios de la modernidad es la presencia de los grandes metarrelatos o grandes narrativas, ¿ya? Estos grandes metarrelatos o grandes narrativas tienen su sustento siempre en grandes textos, ¿no? En grandes, literalmente, ¿no?, como en grandes libros que van a ir dictando grandes verdades, ¿ya?, grandes formas de comprender el mundo. Entonces, en ese sentido, ¿no?, la enciclopedia es como muy emblemático de este afán, ¿ya?, propiamente moderno de intentar ordenar y contener, ¿no?, toda la sabiduría del mundo. Otro aspecto que también quería destacar de este periodo es, a propósito del cuerpo, lo que es el estudio de la anatomía, ¿ya? Esto también, ¿no es cierto?, es bien interesante porque es el primer momento, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad en el cual se pueden empezar a abrir cadáveres, ¿ya?, estudiarlos y por lo tanto ver qué es lo que hay dentro del cuerpo humano, lo cual tuvo, como sabemos, ¿no es cierto?, evidentes consecuencias en todo lo que fue el desarrollo de la medicina, ¿ya?, pero para efectos del arte, que es, ¿no es cierto?, el territorio que nos interesa, para efectos del fenómeno de la representación, también es importante porque nos permite empezar a entender otras dimensiones del cuerpo humano. O sea, todos estos cuerpos que vemos desde Miguel Ángel, ¿verdad?, Da Vinci, estos cuerpos como donde hay una preponderancia, ¿no es cierto?, del bíceps, del tendón, ¿no?, tienen como antecedente estos estudios, ¿verdad?, que se pudieron hacer de realmente empezar a entender cómo era el cuerpo humano, ¿ya?, desde esta perspectiva. Y tienen también incidencias, esto, al igual que como vimos de la geometrización del plano de Brunelleschi, esto también tiene incidencias hasta el día de hoy en la forma en la cual nosotros comprendemos el cuerpo humano y lo representamos, ¿ya? Hay un ejercicio que yo hago siempre, bueno, ahora se los estoy spoileando, ya no se los voy a poder hacer en la próxima clase porque está saliendo de mi boca en este preciso momento, pero un ejercicio que yo siempre hago es como decirles: cierren los ojos y imaginen un cuerpo humano. Y en general, el 99,9% de los casos, el tipo de figura que aparece frente a nuestra mente, ¿ya?, que se despliega en nuestro imaginario, es una figura antropomorfa, ¿ya?, que obedece a este ideario anatómico, ¿ya?, que obedece como a esta tradición científica y biológica de explicar lo que es un cuerpo, ¿ya? No porque no existan, como sabemos, no sé, por ejemplo, cuerpos sin brazos, ¿ya? En general la gente se imagina figuras como erectas, ¿ya?, con 2 brazos, 2 piernas erguidas, ¿ya? Y que, como les digo, ¿no es cierto?, tienen esta raigambre biologicista, ¿ya?, de los estudios anatómicos. Al lado izquierdo les puse una imagen que encontré por casualidad una vez, buscando como representaciones en tratados anatómicos medievales, ¿ya?, donde, como sabemos, abrir un cuerpo era pecadísimo, o sea, no era algo imposible, no se puede hacer, fatal, era como sacrilegio, ¿ya? Entonces había muchas cosas que se tenían que imaginar, ¿ya?, de cómo era el cuerpo humano por dentro. Entonces ahí existían un montón de teorías, como las teorías de los humores o de ciertos líquidos, ¿ya?, que funcionaban y te hacían tener una enfermedad u otra, etc. Y si vemos, por ejemplo, en esta representación medieval, uno podría decir que es como casi un extraterrestre, no sé, o sea, aparte de que es súper esquemática la figura, nuevamente, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a esta idea de que cuando escogemos modos de representación, nunca son modos de representación que tengan que ver como con la experiencia inmediata de la vista, ¿sí?, sino que vienen siempre pasados como por otros filtros, ¿ya? Y uno de esos filtros muy potentes es, sin ir más lejos, el filtro de la imaginación, ¿ya? O sea, entre la realidad y luego el sistema que yo utilizo para representar, incluso en el lado derecho, ¿no?, que ya son representaciones anatómicas más científicas, podríamos decir, ¿ya?, también, si ustedes se fijan, hay un gran despliegue como del imaginario. A mí me llama mucho la atención como este cadáver desollado, pero que, no sé, está como bailando, es que se parece como a la carta del loco del tarot, ¿no? También es como que estuviera en una fiesta desollado, ¿no? Es muy extraño también ver como esos filtros, ¿no?, de la imaginación de quien también en ese momento estaba diagramando, dibujando los cuerpos. Y a propósito de esto mismo, ¿no?, del tema de la imaginación y cómo influyen en la representación, en este caso científica, quiero mostrarles esto que me parece que es un tesoro, ¿ya?, que es un grabado que ilustra el imaginario europeo cuando se llegó a Latinoamérica, ¿sí?
recordemos que llegar a América era llegar al Nuevo Mundo. ¿Sí? Las Indias, o no sé, era como el equivalente que ahora, yo pienso que el equivalente que ahora descubrieran que hay vida en Marte. Sí, o sea, realmente es como, ¿quiénes son estos sujetos? ¿Qué onda estos cuerpos? ¿Se acuerdan que Paola nos decía, incluso duró siglos la discusión de estos seres tienen alma? ¿Qué onda su lenguaje? ¿Por qué no tienen escritura? O si tienen, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son sus dioses? ¿No? O sea, realmente fue como un encuentro, ¿ya? Absolutamente extraño. Y estos sujetos que tenían el mundo diagramado en sus cajitas y sistematizado en la enciclopedia, tampoco dieron abasto, ¿no? Como para ver cómo representar, ¿ya? A estas otras corporalidades. Entonces empiezan a emerger, ¿no? También estos tratados que, si bien surgen, ¿verdad?, en el ideario científico, finalmente también están muy mezclados, ¿no?, como por este territorio de la imaginación. Y en su reverso, ¿ya? Como sabemos, también de procesos sumamente horribles, ¿ya? Hay un caso que seguramente ustedes lo conocen, que es el caso de los zoológicos humanos. Lo conocen, ¿verdad? Aquello que sucedió, que europeos venían acá a Latinoamérica y se llevaban en barco, ya, indígenas de distintos territorios, y los exponían, ya, en Francia sobre todo, efectivamente en un literal zoológico humano, ¿ya? Muchas veces incluso disfrazados como de otras culturas que no les correspondían, ¿ya? Representados como caníbales, pueblos que no habían jamás, que no se habían jamás vinculado con el canibalismo, ¿ya? Etcétera. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, como para representar como la cara A y B de este proceso, ¿no?, que tiene que ver con la sistematización y la idea como de ordenar el mundo científicamente. Bien, vamos a ir entonces adentrándonos ahora poco a poco en la relación de este periodo con la tecnología. Primero, quería partir por definir el concepto de modernidad. Ya habíamos empezado, ¿no es cierto?, diciendo que era un periodo histórico, ¿ya?, y discutiendo como más o menos sus orígenes y sus características, pero en términos conceptuales se podría definir como un proyecto de imponer la razón, ¿ya?, como norma trascendental a la sociedad. O sea, si antes las culturas mítico-mágicas, ¿verdad?, las culturas orales fundamentaban, ¿ya?, los vínculos sociales en el encuentro, ¿se acuerdan?, en la experiencia, donde la experiencia sacra también, ¿verdad?, tenía un lugar protagónico en la cultura, es ahora el pensamiento lógico el que determina toda actividad. ¿Sí? Entonces, el pensamiento lógico y racional. Otro aspecto que también caracteriza la modernidad, ¿ya?, y que de hecho también lo tenemos de alguna forma incorporado como en el lenguaje, ¿no?, hasta el día de hoy, es la idea de que lo moderno se asocia con lo nuevo, ¿ya?, como con algo que es, como con la idea de progreso, ¿sí?, en lo cual también va a haber una fe completa. A esto me refiero, ¿no es cierto?, cuando uno hoy en día, por ejemplo, dice, oh, qué moderno tu celular, ¿ya?, cuando uno utiliza la palabra en ese sentido, no se refiere a que es como lo último, ¿ya? Entonces siempre en la modernidad se va a estar buscando eso, se va a estar buscando como el último descubrimiento, se va a tener fe en que ese último descubrimiento va a dar pie a otro, ¿ya?, y a otro conocimiento, y a otro conocimiento, y así. Es entonces aquí, ¿verdad?, en este periodo histórico-cultural donde el centro, ¿ya?, de las relaciones humanas es el pensamiento lógico y racional, donde nos vamos a encontrar ya con una definición de tecnología, ¿ya?, que va a diferenciarse un poco de la noción de técnica que habíamos visto la semana pasada, ¿ya? De hecho, en términos como lingüísticos, por así decirlo, ¿ya?, etimológicos, ¿no?, el origen de la palabra tecnología suma la tecné, ¿verdad?, el origen de técnica, ¿ya?, pero a esto se le suma un logos. ¿Qué es el logos en la tradición griega? El pensamiento lógico, el pensamiento racional. Vale decir, ahora no solamente estamos hablando de un saber hacer específico, les recuerdo, así es como definimos técnica la clase pasada, lo pueden buscar en sus apuntes, si recuerdan bien, ¿ya? La técnica, ¿verdad?, ya no es solamente un saber hacer específico, sino que ahora hay un conocimiento, una abstracción, ¿ya?, y una sistematización de ese saber hacer, ¿sí? O sea, es un logos sobre la técnica. Hay un proceso entonces, ¿no es cierto?, de abstracción en el cual va a ser fundamental el dato y el código. Entonces, algo que también me parece súper importante de recalcar, ¿ya? Cuando inserto, ¿no es cierto?, este, entre comillas, surgimiento de la tecnología en la modernidad, no estoy queriendo decir con eso de que antes no haya habido tecnología,
¿ya? Que no hayan habido procesos, incluso en nuestras propias culturas prehispánicas, que no hayan habido procesos de sistematización y abstracción lógica por sobre la técnica. ¿Ya? Sabemos que sí, ¿verdad? Los mayas fueron grandes astrólogos, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, también acá en Sudamérica tratamientos químicos, ¿ya?, de ciertas aleaciones de metales súper interesantes, ya que en Europa, en esta súper cuna de la civilización científica, no se descubrieron hasta siglos después, pero podemos encontrar en la tradición europea sí un surgimiento de este tipo de procesos como más identificable en este periodo en adelante. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y otra cosa que también es importante es que tampoco tenemos que entender como que cuando surge la tecnología deja de existir la técnica. ¿Ya? Hasta el día de hoy sigue existiendo la dimensión técnica, o sea, convivimos con estos dos estratos. Pero hay una diferencia, ¿sí? Solamente en este saber hacer, ¿ya? Donde los implementos que utilizamos, las herramientas, ¿se acuerdan? Son proyecciones directas del cuerpo, ¿ya? A este estado de abstracción sobre ese querer hacer, donde lo que vamos a ver que prima ya no son las herramientas, sino son los aparatos. Voy a definir eso también luego, ¿ya? Me quedo entre paréntesis para luego hablarles del aparato. Bueno, para poder entender este surgimiento de la tecnología en el contexto moderno europeo, ¿ya?, tenemos que entender como antecedentes, evidentemente, ¿no es cierto?, la trayectoria de la escritura, ¿ya?, de las culturas escritas, que por supuesto ya permiten un cierto nivel de abstracción sobre la vida y sobre la experiencia, y por supuesto el antecedente del medioevo, ¿ya? Son antecedentes importantes para entender cómo surge esta dimensión del logos sobre la técnica, ¿ya?, en el Renacimiento y desde ahí en adelante hacia la modernidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta dimensión tecnológica, ¿ya?, y su relación con la naturaleza? Lo que vamos a empezar a ver, ¿ya?, y esto sobre todo desde la Revolución Industrial en adelante, ¿ya?, pero podemos tirarlo un poquito también hacia atrás en esta teoría o en esta propuesta de Berman, ¿ya?, que situaría los inicios de la modernidad del Renacimiento. Lo que empieza a suceder es que estas relaciones más bien simbióticas o en red que percibíamos las comunidades ancestrales, como les decía, ¿verdad?, donde las personas con la naturaleza, con los otros seres vivos o incluso con dimensiones sobrenaturales o espirituales estaban completamente unidas, ¿ya?, en este interés de comprender a la naturaleza, de dominarla, ¿ya?, de separarla, de sistematizarla, de poder abstraerme a ella, van a ocurrir constantes procesos de separación, ¿sí? Y en ese sentido es como tenemos que entender en una primera instancia esta separación entre sujeto y naturaleza, ¿ya? La naturaleza se va a percibir, ¿ya?, desde aquí en adelante como una otredad externa, como algo que está separado al sujeto, ¿ya? Incluso se habla, ¿verdad?, en alemán, de un objeto en contra. La palabra alemana para eso es Gegenstand. Gegen significa en contra, Stand es algo como que está quieto, ¿ya? Esa es la palabra alemana para hablar de un objeto. La naturaleza, cuando es entendida como objeto de estudio, ¿ya?, se entiende como algo que está completamente fuera de nosotros, ¿ya?, y que además es algo que yo eventualmente, como les decía, puedo sistematizar, ordenar e incluso dominar, ¿ya? Y la forma de controlar aquello va a ser a través del establecimiento de límites proporcionados por el conocimiento científico. Entonces, esto nos lleva directamente a una nueva lógica de jerarquización, ¿ya?, entre el ser humano, la técnica y la naturaleza, ¿ya? Si en las comunidades mítico-mágicas podíamos ver una suerte de horizontalidad, ¿se acuerdan que hablábamos de la idea de mediación, ¿no? El humano, mediante la herramienta, ¿ya?, logra desocultar un poder inscrito en la naturaleza, y veíamos que eso lo podíamos como diagramar en una suerte de línea, ¿ya? Esa línea ahora se vuelve una suerte de verticalidad, ¿ya? Es el hombre, y aquí digo hombre porque en general en esta época hablamos de varones, ¿ya?, de varones heterosis que gobiernan el mundo, y esos varones heterosis que gobiernan el mundo, ¿ya?, utilizan la máquina para sacar algo de la naturaleza, para ponerla y exigirla en una dinámica de producción, ¿ya? No funciona, voy a leer un poquito lo que sale acá, ¿ya? Esta relación máquina-humano-mundo operará ahora no en función de vínculos mutuamente influenciables, sino serviles, ¿sí? La naturaleza me sirve a mí, ¿ya? ¿Cuál es la definición de objeto? Algo que me sirve para algo, ¿ya? Uno no le sirve a los objetos en esta tradición, ¿sí? El objeto me sirve a mí. ¿Se entiende?
¿Se acuerdan también cuando hablábamos con Paola de la relación que tenían los dieguitas con los objetos? ¿Ya? Los objetos nos sirven tanto como nosotros les servimos a ellos, porque es una red, es una dinámica viva. ¿Ya? Si yo no tengo el objeto cuando me muero, algo va a suceder. ¿Ya? Si yo no, ese objeto es determinante en cómo yo me relaciono con las cosas. ¿Sí? Yo soy tan servil para el objeto como el objeto es servil a mí. Acá no. Acá esa relación cambia como de forma radical. Entonces, en este contexto, la tecnología, al contrario de la dimensión técnica que vimos en la clase pasada, ya no trabaja con el individuo para descubrir este poder de la naturaleza, sino que trabaja para él en su afán de dominarla. En ese sentido, podemos hablar de un giro al concepto de desocultamiento que planteaba Heidegger, de esta idea como de descubrir, ¿no?, el poder inscrito en la naturaleza, ¿ya?, a una dinámica de provocación y de exigencia. Y la clase pasada yo les hablaba de esta imagen del bulldozer, ¿verdad? Como de la mano gigante de la grúa, como que literalmente se mete dentro de la tierra y saca, ¿ya?, constantemente, ¿no?, para producir más. En este contexto vamos a ir viendo que cada vez más la naturaleza misma que nos rodea, ¿ya?, es una naturaleza llena de artefactos. Podríamos decir siempre lo ha sido, en la lógica que estudiamos la semana pasada. Siempre hemos estado ordenando el mundo a través de artefactos y de objetos. Pero desde acá, ¿no es cierto?, esto ya se vuelve como que los objetos empiezan como a ser una experiencia multiabarcadora de la existencia, ¿ya? Tanto es así que el sujeto ya no empieza a reconocerse a sí mismo como creador de una realidad, ¿ya?, sino que llega a una realidad objetual, ¿no es cierto?, artificial, que está previamente dada, ¿ya? Y él tiene que ajustarse a las lógicas de funcionamiento, ¿no?, que esa realidad artificial tiene. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, hay autores que dicen que empezamos a vivir en un mundo que ya es tecnológico. Y en ese sentido también dicen, ya no estamos dentro de la naturaleza, sino que vivimos, ¿no es cierto?, en un entorno tecnologizado donde la naturaleza es aquello que está fuera, ¿ya? Y de ahí vienen todas también estas como utopías, ¿no?, como de volver a lo natural, ¿sí? Como que uno se va de vacaciones a la naturaleza. O uno busca como una experiencia particular, como en ir a contactarse, no sé, como con los animales o como con el aire puro. Ya estoy diciendo puras tonteras, pero es que sucede, como que está súper inscrito también como en una suerte de imaginario colectivo hoy en día, ¿ya?, de lo que entendemos por la naturaleza versus de lo que entendemos como por el mundo, entre comillas, civilizado, que es este mundo tecnologizado, ¿ya? Bien, y ahora entonces vuelvo a esto que me dejé entre paréntesis hace un ratito, que es el concepto de aparato, ¿ya? Entonces, en la dimensión técnica, veíamos que los utensilios que nos ayudaban, ¿verdad?, a vincularnos con la naturaleza, en las dinámicas de mediación anteriormente descritas, eran las herramientas. Y vimos también que las herramientas son prolongaciones del cuerpo humano, ¿ya? Están creadas, ¿no es cierto?, en cuanto a prolongaciones del cuerpo y que, por lo tanto, mi cuerpo determina directamente la forma y potencialidad del objeto y el objeto, en retorno, también determina mi gesto, ¿sí?, con respecto a ella. En la dimensión tecnológica ya no vamos a hablar de herramientas, insisto, no porque las herramientas hayan dejado de existir. Hoy en día convivimos con herramientas, ¿no?, cucharas, vasos, martillos, etcétera, 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 pero también nos vamos a encontrar con un tipo de herramienta particular, ¿ya?, más compleja, ¿ya?, que son los aparatos. Los aparatos, aquí también un autor, Willem Flusser, hacia una filosofía de la fotografía, define esta noción como un conjunto de objetos que están producidos o conducidos fuera de la naturaleza, ¿ya?, o sea, por lo tanto son objetos culturales, porque acuérdense que naturaleza y cultura están, ¿verdad?, separadas. Son objetos culturales, ¿ya?, construidos a partir de códigos tecnológicos, ¿ya? O sea, vale decir, los aparatos solamente existen gracias a que hubo un logo sobre la técnica. ¿Están siguiendo las relaciones que hago, no? Perfecto. Y por lo tanto, estos objetos, ya, complejos, compuestos a través del dato y código, no operan solamente en la lógica de la producción, no solamente me son serviles para solucionar un problema, sino que además, ¿ya?, van a generar importantes consecuencias tanto en términos de generar información como de generar semiotización, o sea, de generar significados, ¿ya?, en las personas. De ahí que otro autor, que es Jean-Louis Deot, un filósofo de la tecnología, también murió hace unos años atrás, ya filósofo francés. Deot habla de que los aparatos desde la modernidad en adelante tienen una particularidad especial,
que logran configurar técnicamente el aparecer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que los aparatos, desde la modernidad en adelante, son capaces realmente de configurar épocas. Entonces uno, por ejemplo, podría separar la historia de la humanidad, voy a tirar ejemplos, ¿no? Como en la época del cine, ¿ya? La época de la imprenta, la época del teléfono móvil hoy en día, ¿ya? O no sé, o la época de la inteligencia artificial. Él dice, uno puede identificar cómo se configura el mundo, podemos identificar cómo nos ordenamos en relación a los aparatos, ¿ya? Que son predominantes en una época específica. Ahora, otra diferencia fundamental, ¿ya? Entre aparato y herramienta. La herramienta, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Cuando el humano la crea como una prolongación de su cuerpo en función de solucionar un objetivo específico. Por lo tanto, el entendimiento de la herramienta es muy corporal, es un entendimiento directo, ¿ya? ¿Qué es una cuchara? La cuchara es esto, es un objeto, bueno, en este caso de madera, pero de cualquier material, ¿no? De madera, de plástico, de metal, ¿ya? Que tiene una forma y que me sirve para agarrar cosas, ¿ya? Eso es lo que yo entiendo de una herramienta. Sin embargo, ¿sabemos cómo funciona un computador? ¿Sabemos cómo funciona una máquina de fotos? ¿Ya? O sea, ese proceso de abstracción, ¿ya? Que dio pie a la emergencia de un aparato, ¿ya? Con sus datos y códigos, es realmente, como lo menciona Flusser, es una caja negra, ¿ya? Nadie sabe cómo funciona. Y uno podría decir, ¿no? Pero esos son secretos que están guardados como para el hombre blanco ingeniero burgués, ¿ya? Que tiene los secretos de la tecnología. Pero lo cierto es que hoy en día, ¿ya? Con las dinámicas de producción de aparatos, incluso los ingenieros tampoco saben cómo funciona nada. O sea, a lo mejor te saben abrir el computador, ¿no? Y saben cómo, cómo está funcionando esto. Pero cómo esto funciona en la red de computadores como del mundo, o sea, ya es algo que realmente escapó a la dinámica, ¿para qué decir corporal? A la dinámica humana, incluso, a la escala humana, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo que una de las grandes críticas de la tecnología en el contexto moderno y hacia hoy, ¿verdad? Hacia la contemporaneidad, tiene que ver con esos procesos de distanciamiento que van a operar con la tecnología y que no teníamos antes, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿En línea? ¿Preguntas? ¿Por qué Deotte define a los museos como aparatos modernos? Por lo que tú dices que define época. Te voy a responder eso cuando hablemos de arte en un ratito más, ¿ya? Pero te lo adelanto. O sea, el museo también lo podríamos comprender como un gran aparato, ¿ya? Como una gran tecnología determinadora de la visión y determinadora de lo que es arte, ¿ya? En gran sentido, durante mucho tiempo, por ejemplo, se validaban como obras plásticas, como obras artísticas, aquellas que estaban en un museo o aquellas que se presentaban en ciertas galerías, ¿verdad? Hasta el inicio de las vanguardias, de hecho, eso es fundamental. Entonces él dice, el museo, este aparato de la visión que determina claves, ¿ya? Sobre cómo se debe ver lo artístico, es un aparato. Pero te va a quedar más claro cuando hablemos del concepto de institución y de la noción de arte como disciplina autónoma. ¿Ya? Súper. ¿No hay más preguntas? ¿Continúo? Perfecto. Entonces, bueno, estamos en esta idea, ¿no es cierto?, de que, bueno, estaba este súper hombre blanco ingeniero burgués que conoce todo, abre el computador, ¿verdad?, y tiene los secretos, y dijimos que lo que empezó a suceder era que, en verdad, incluso este sujeto tampoco ya logra comprender, ¿verdad?, cómo funciona el sistema. Y para ello tenemos que entender las nociones de programa y metaprograma. ¿Ya? Estas nociones también son de Flusser en este mismo texto que les mencioné hacia una filosofía de la fotografía. Lo que dice Flusser, ¿verdad?, es que en la medida en que estos objetos llamados aparatos se empiezan a volver cada vez más complejos, vamos a ver la emergencia de un sujeto que ya no es creador de tecnología, sino que simplemente es un funcionario de ella. ¿Ya? Nosotros hacemos lo que la tecnología nos manda a hacer, ¿ya? Y en ese sentido, estas leyes de los aparatos tenemos que comprenderlas como programas, ¿ya? Ahora, estos programas, a su vez, están circunscritos en una suerte de red de programas más grandes aún, ¿no? Que es como en el fondo la red del gran sistema capitalista, por así decirlo, ¿ya? Ese metaprograma, ¿verdad?, las reales leyes del sistema, ya nadie las puede descubrir. O sea, un superingeniero te llega al programa, pero ya
no sé, Elon Musk, ya el metaprograma es como, no, ya nos superó. Es como, asúmalo, nos superaron, ya eso funciona en otro orden de relación como con el cosmos. Y frente a ello hay una anulación total del individuo, ¿ya? No tenemos ninguna injerencia, entramos en procesos de despersonalización, de serialización y de homogeneización tanto de nosotros, ¿no es cierto?, como funcionarios o trabajadores, y de los propios aparatos también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, dice Flusser, lo que empieza a suceder es que nuestras facultades humanas frente a la tecnología se empiezan a estandarizar. Se espera que todos reaccionemos del mismo modo frente a un determinado input tecnológico. En relación a esta idea de metaprograma, ya esto también encontramos esta idea en el concepto de la mega máquina de Lewis Mumford, ¿sí? Él dice en relación a este concepto que la megamáquina sería una estructura invisible compuesta por partes humanas vivas pero rígidas, aplicadas cada una a su tarea específica, a su trabajo, a su función, para realizar entre todos las inmensas obras y los grandiosos designios de tan enorme organización colectiva. Este sistema, ¿verdad?, que estamos empezando a ver entonces, lo critica también Marx, ¿ya? En El Capital, y él habla incluso del surgimiento de una clase enferma, ¿ya? De una clase que ya está tan supeditada a lo que la máquina constantemente nos está pidiendo, que la máquina no es una extensión del cuerpo, sino que realmente el cuerpo humano empieza a ser extensión de la máquina. Y no sé si ustedes han visto yo no sé si la han visto la película Metrópolis de Fritz Lang. Hay una escena en esa película, la pueden buscar después en los YouTube, que es justamente, ¿no?, es como una máquina gigante donde están millones de trabajadores que es como haciendo como ejercicio físico como para que la máquina funcione. Como que el único sentido de la existencia de esa ciudad y para que esa ciudad, para que esa metrópolis, ¿verdad?, exista, es que hayan personas accionando tuercas para que la maquinaria funcione constantemente. Y Marx da un ejemplo en El Capital, si mal no recuerdo, en el libro 8, cuando habla de este tema, ¿no?, del surgimiento de una clase enferma en relación a los aparatos. Él menciona, si no me equivoco, es una rueca. Como que trataron de inventar una rueca que tenía como 8 palancas. Y era como, pero si solamente tengo 2 brazos para accionarla, es como, ni mis 2 brazos ni mis 2 piernas dan abasto como para que yo mueva este dispositivo. Como que no hay ninguna posibilidad, ¿ya? Bien. Bueno, eso entonces es como algo horrible que empieza a suceder con la tecnología en este periodo adelante, y que, como lo estamos viendo, es muy distinto, ¿no?, de la dimensión técnica y de la dimensión instrumental de la herramienta que veíamos anteriormente. Vamos a entrar ahora a un tercer tema que ya tiene que ver con la organización social de la modernidad. Algunos puntos seguramente ya los estamos pudiendo imaginar, nuevamente en relación de contraposición con lo que vimos la semana pasada en términos de las relaciones de organización culturales que tenían las comunidades mítico-mágicas. A diferencia, ¿no es cierto?, de las culturas orales, la organización social que vamos a empezar a ver distingue a las sociedades civilizadas, modernas, ¿ya? Es un tipo de organización que se va a comprender por oposición al orden de tradición simbólico-experiencial, ¿ya? Entonces, si las las comunidades orales se definían en el encuentro, en la experiencia del encuentro con un otro, ¿ya?, y esa experiencia, ¿no es cierto?, daba origen a una cultura viva en la cual el lenguaje estaba constantemente rearticulándose, y ese lenguaje nos vinculaba con el pasado, con nuestra trayectoria mítica, con los ancestros, etc. El humano de la época moderna es un humano sin mitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no se busca reactualizar el pasado como se buscaba en la tradición mítico-mágica. Acá estamos proyectando hacia el porvenir. Siempre queremos ir hacia el futuro, ¿ya? Lo de atrás, eso no importa, ¿ya? Vamos hacia adelante. Es como esta idea de vorágine, ¿no?, de máquina que va siempre avanzando. En ese sentido, como justamente estaba diciendo acá, el porvenir reemplaza al pasado, ¿ya?, y el presente se vuelve vertiginoso o incluso en su defecto. Por eso puse como esta imagen de estos parisinos que caminan bajo la lluvia, ¿ya? A propósito del día de hoy también podría ser. Incluso se vuelve tedioso, como aburrido, como que ya en el presente la gente como que ya no sabe qué hacer, ¿sí? No le parece entretenido juntarse con otro a revitalizar una experiencia, sino que empieza como a volverse
un sujeto cada vez más desprovisto de vínculos comunitarios y cada vez más volcado hacia el interior. Entonces, en conclusión y vinculando, ¿no es cierto?, la diferencia entre culturas orales y la cultura escrita que estamos viendo desde acá en adelante, con respecto a la cultura escrita podemos decir que vemos un salto drástico, ¿ya?, que prescinde de la experiencia, y aquí el ejemplo más como básico, pero no por ello menos profundo, es el acto de leer un libro, ¿ya? Cuando yo leo un libro, de partida puedo hacerlo sola en mi casa, ¿sí? No tengo que estar con el autor para tener ese conocimiento, como lo eran las culturas orales. Si no estoy con el autor, estoy con el nieto del autor, ¿sí? El conocimiento me llega por esa vía que es la experiencia. Ahora yo puedo adquirir conocimiento solo. Por lo tanto, hablamos de, ¿no es cierto?, mecanismos de abstracción pura. Ya no vivimos la experiencia, sino que lo que se está haciendo constantemente son ejercicios de interpretación de esa experiencia, ¿ya? Entonces va a ser en este contexto cuando recién vamos a poder hablar de la emergencia de esta noción de sujeto, que voy a profundizar ahora a continuación, ¿ya? Este sujeto, este individuo, ¿no es cierto?, propio de la modernidad, va a ser un sujeto que se desarrolla en un ámbito privado, ¿ya?, individual, y que va a basar, ¿no es cierto?, en este pensamiento lógico y racional la condición y la razón de su existencia. Entonces, ¿quién se acuerda? ¡Filosofía! Ya. ¿A quién le debemos el concepto de sujeto? En la tradición occidental. Sí lo saben, sí lo saben. ¿Qué? ¡A Descartes! Bueno, Descartes. No se dice Descartes. Se dice Descartes. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes habían oído hablar o les suena esta idea del sujeto cartesiano? ¿Sí? ¿Lo habían oído hablar? Ya. Cuando decimos sujeto cartesiano, nos referimos al concepto de sujeto planteado por Descartes. Eso significa cartesiano, ¿ya? Ahí les tiro un tip para que sorprendan el día domingo con su sabiduría. ¿Ya? Entonces, es, ¿no es cierto?, a René Descartes a quien le debemos en Occidente la elaboración de este concepto de sujeto. Descartes parte, ¿no es cierto?, en sus meditaciones metafísicas, hablando de la importancia de la razón o del pensamiento lógico en oposición a la percepción sensorial o intuitiva, al ámbito de los sentidos, para comprender la realidad. Él dice, mis sentidos son engañosos, mi percepción me engaña, porque de hecho cuando yo estoy soñando, percibo en el sueño como igual que como percibo cuando estoy despierto. Entonces, ¿cómo puedo distinguir, ¿ya?, qué cosas son reales de las que no? ¿Cómo puedo distinguir la forma de estar en la existencia? ¿Sí? Y la respuesta, ¿no es cierto?, que se da a Descartes es mediante el intelecto, mediante el pensamiento lógico. Es tan importante este pensamiento lógico que Descartes va a decir que el hombre, y de nuevo digo hombre, como con esa palabra, ¿ya?, por el que el tipo de sujeto que se diagrama de partida viene, ¿no es cierto?, hecho por un varón, y porque además está pensado también en esa figura, ¿ya? Este sujeto se va a encontrar dividido en dos sustancias. Su cuerpo, ¿ya?, la res, lo que Descartes llama la res extensa, y fíjense en ese nombre, ¿no?, extensa, como que es una extensión. ¿De qué? ¿Qué es lo importante? La mente, la res cogitans, el cogito. Entonces el ser humano vive en sí mismo, así como veíamos que estaba esta escisión naturaleza-cultura o naturaleza-sujeto, el sujeto en sí mismo también se encuentra dividido. Como que cargamos una división entre nosotros. Esta cosa, esta carne maldita, que pertenece al mundo de los sentidos y que por lo tanto es engañosa, ¿ya?, que nos da una serie de inputs y nos hace una serie de filtros con la realidad a los cuales no tenemos que atender, ¿ya?, y nuestra mente que sí que nos dice cómo es la realidad, ¿ya? Entonces, esto cuando hablamos, y que también seguramente les suena, cuando hablamos del pensamiento dualista, ¿ya?, es un pensamiento que está fundamentado en esta idea, ¿ya?, de dividir las cosas. Y en general además se divide siempre en dos, si se fijan, ¿no? Naturaleza, cultura, ¿ya?, hombre, mujer, pensamiento lógico, pensamiento intuitivo, cuerpo, mente, ¿ya?, o cuerpo, alma, etc.
Entonces, en la tradición cartesiana de Descartes, ya lo que estamos hablando, el sujeto va a llegar a la duda, a través de la duda, a la autoconciencia de su existencia. O sea, solamente es gracias a que yo tengo la facultad de dudar incluso de que existo, es que puedo existir. Eso significa el famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es la razón, entonces, el mecanismo de conocimiento y comprensión de la realidad, ¿ya? Y que también, ¿no es cierto?, esa realidad la va a comprender el sujeto como un objeto, como este Gegenstand, acuérdense, ¿no? Como esta cosa en contra, ¿ya? Sobre la cual me tengo que poner. ¿Qué tengo que dominar? ¿Qué tengo que controlar? ¿Ya? Todo lo que está externo a mí, ¿ya?, que conforma esta otredad que llamamos realidad, ¿ya?, objeto, naturaleza, es algo que se domina mediante el intelecto humano. Bien, entonces, esta estructura dualista, que parte incluso de esta como suerte de división que incluso como personas andaríamos trayendo nosotros constantemente y que luego se extrapola a la relación con las cosas, con los mismos objetos, ¿no? Objeto, sujeto, animal, persona, etcétera, ¿ya? Esta estructura dualista va a caracterizar, ¿ya?, el pensamiento moderno. De alguna otra forma podríamos decir, también permea hasta la forma de comprender el mundo hasta el día de hoy, ¿ya? Pese a que, por supuesto, que sabemos hay críticas y otras formas de comprender la realidad, está bastante como metido, ¿no?, como en el pensamiento común, esta idea de percibir el mundo. Como les digo, de todas formas hay bastantes críticas, incluso dentro del seno de la propia modernidad, ¿ya? Una de ellas es la crítica de Nietzsche, que como sabemos es como el hippie del periodo, ¿ya? Que de hecho Nietzsche, sin ir más lejos, habla, ¿no?, como del mundo mítico mágico como un estado que hay que volver a recuperar, ¿ya? Él se preocupa, ¿no es cierto?, también por el individualismo, ¿ya?, propio del sujeto moderno y esta suerte de autonomía que decimos tener con respecto a la naturaleza y las demás personas. Él ya se había dado cuenta de que estábamos desarrollándonos en relaciones que funcionan en el plano de la utilidad, ¿ya?, y no necesariamente en el ámbito del placer, en el ámbito, por ejemplo, del conocimiento corporal, ¿ya?, o sensible. También, ¿no es cierto?, advirtió que esta oposición que empieza a surgir con el mundo de la naturaleza, ¿ya?, tiene como consecuencia un fenómeno de dominación y de explotación para con ella, y que este hombre, ya determinado como pura razón y con ciertas responsabilidades en oposición a la naturaleza, también tiene instintos, ¿ya?, y también se rige por necesidades que le son incluso superiores. Y en ese sentido, ya Nietzsche es uno de los precursores en reivindicar la actividad artística como recuperación de un sentido místico. Él dice, es a través del arte que a lo mejor podemos empezar a volver a restablecer estas conexiones que se empezaron a perder, ¿ah? Estas conexiones de mediación, estas conexiones con la otredad de la naturaleza, incluso, ¿no es cierto?, con el más allá, etcétera. Entonces, en síntesis, antes de meternos ya al tema del arte propiamente tal, ¿ya?, alguna pequeña síntesis de los elementos característicos de la modernidad que hemos visto hasta ahora. Primero, la idea de que el hombre ilustrado se rebela contra la tradición, y en ese sentido ya no hay, ya no tenemos, ¿no es cierto?, estos vínculos humanos fundamentados en el encuentro y en la experiencia, sino que estamos siempre mirando hacia el futuro, ¿ya? Podemos incluso prescindir del otro en la medida en que la cultura escrita yo puedo adquirir el conocimiento por mí misma. Segundo, tenemos a la razón, al pensamiento lógico como ley principal, ya no la religión, sino que el pensamiento lógico. Tercero, tenemos un sistema económico particular que también rige las formas de producción y las formas de interrelación humanas, que es el capitalismo. Tenemos a este sujeto autocentrado, escindido de su parte corporal y de su parte sensible. ¿Por qué? Porque la razón es la que lo domina o la que lo debiera dominar. Y a través de ello, ¿no es cierto?, es un sujeto que logra dominar y controlar la naturaleza. Es una época de constante vorágine, siempre estamos mirando al futuro y por eso también nos desconcertamos.
¿ya? Y en términos del arte, si ustedes revisan, ¿no es cierto?, toda la trayectoria del arte moderno, no sé, desde el mismo Renacimiento hasta la Revolución Industrial, se van a encontrar como con periodos que son completamente opuestos, ¿ya? O sea, con cosas que es como, ¿cómo es posible que todo esto haya existido en el mismo periodo? Porque son trayectorias realmente que parecen como no vincularse entre sí. Y último punto, bueno, lo que hemos visto hasta ahora a lo largo de la clase es una época marcada por un total desarrollo, ¿ya?, en las ciencias y las tecnologías, que son actividades humanas en las cuales como que la humanidad justamente va a situar toda su fe, ¿ya? La medicina salvará al hombre, lograremos conquistar los planetas, ¿sí? Es la ciencia la que nos dará la vida. ¿Cómo? Y la depresión. Y todo esto conlleva la depresión. Oh, no. Bien. Vamos al tema del arte, entonces. Me voy a tomar unos 15 minutos más por el tema del atrasito que tuvimos ahí con la... ¿Cómo se llama? Con el sistema... Sí, los sistemas tecnológicos, ¿vieron? Que nos arrasan, ¿no? Bien, entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada todo el rato que hablamos de arte, yo se los ponía en cursivas, entre comillas, ¿ya? Hablábamos de que la noción de lo que es artístico para esas comunidades era algo completamente distinto a lo que hoy entendemos como arte, que incluso estaba esa discusión de si aquellas actividades creativas, artesanales o incluso religiosas teníamos que llamarlas artísticas o más bien teníamos que llamarlas actividades creativas, representacionales o directamente actividades mágicas, ¿no? Como dinámicas rituales, ¿ya? Y veíamos también, ¿no es cierto?, que en el marco del ritual, el ritual no es una actividad que sea solamente creativa, o sea, es creativa, es mágica, es técnica también, no distinguíamos separaciones, ¿no?, entre esas actividades. Va a ser desde el Renacimiento en adelante que ya podemos empezar a hablar del arte como una disciplina autónoma, ¿ya?, como una disciplina que posee sus propias reglas, sus propias instituciones, sus propios objetivos, y que también, ¿no es cierto?, va a distanciarse radicalmente de las actividades religiosas. O sea, la actividad artística va a empezar a funcionar en el plano de lo profano. Arte y ritual van a ser cosas distintas, que tienen distintos objetivos en la sociedad. Entonces, es así entonces que entendemos este concepto de autonomía del arte, ¿ya? Este concepto específicamente lo plantea Hans Belting, y lo define como un periodo en el que la producción, circulación y consumo de obras de arte se realiza desde una autonomía con respecto a otros ámbitos de la cultura. Vuelvo a repetir entonces, ¿cuál era el ámbito principal de la cultura con el que el arte se relacionaba antes? La religión, ¿sí? Arte y religión habíamos dicho que era como una especie de amalgama, ¿ya? El arte funcionaba como en el marco de un ritual, ¿ya? Y para eso, y por eso incluso era raro llamarlo arte, ¿ya? Ahora el arte sí va a funcionar de forma autónoma en la sociedad y, repito, ¿ya?, va a tener una serie de reglas, va a estar asociado a una serie de instituciones que van a permitir que sus procesos de creación, como dice Belting, circulación y consumo, ¿ya?, funcionen de forma separada a las dinámicas religiosas o incluso a otras dinámicas profanas también de la vida cotidiana. Acá hay otro autor que les quiero presentar, ¿ya?, Larry Scheiner, que también desarrolla esta idea del arte como una disciplina autónoma en la modernidad. Entonces él dice, ¿ya?, que solamente podemos entender esta noción de arte que empieza a emerger aquí como una categoría de la sociedad burguesa y por lo tanto solo comprensible desde este marco histórico de experiencia. El marco histórico que les he hablado todo el día de hoy, ¿ya?, básicamente. Lo que vamos a empezar a ver entonces aquí es una segmentación del trabajo artístico que va a ir cada vez más vinculado al placer de la contemplación, al placer del consumo, al placer del propio artista, ¿no? Como, ¡ay, es que hago mi obra! ¿Ya? Incluso como a esos ámbitos, y una separación radical de eso con el ámbito de la artesanía, que va a tener que ver con la utilitariedad de la creación de objetos, ¿ya?, objetos que sirvan para algo. ¿Se acuerdan que en el marco del ritual, las obras, entre comillas, artísticas, tenían que tener formas específicas, tamaños específicos, se tenían que hacer en una determinada época del año? ¿Por qué? Porque la importancia era que esos objetos garantizaran, ¿está bien dicho? Sí, garantizaran la eficacia del ritual, ¿ya? Para que el objeto mágico sea eficaz, tiene que regirse bajo ciertas reglas,
¿ya? Esas reglas no tienen nada que ver con la contemplación placentera de un objeto, independientemente de que los objetos puedan ser súper bellos y sean dignos de contemplación, ¿ya? Pero su fin va más allá de la contemplación. Tiene que ver con acercarnos a una experiencia sacra, ¿ya? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Desde el Renacimiento que empieza a aparecer este síntoma, ¿no?, del arte como disciplina autónoma, que vamos a ver la aparición de instituciones específicas vinculadas a la formación, producción, difusión y propiamente tal el mercado de arte, donde lo que se va a valorar va a ser la originalidad y la expresión creativa. Es por lo tanto aquí donde por primera vez en la historia podemos empezar a hablar de las nociones de obra, ¿ya?, y las nociones de autor, que además en el Renacimiento van súper vinculadas con esta idea del genio, ¿ya? ¿Por qué genio? Porque es alguien que se le ocurrió como por primera vez una súper idea. Y alguien que además técnicamente, ¿verdad?, es capaz de hacer maravillas, ¿sí? Por eso tenemos estos grandes artistas en este periodo, porque son grandes artistas hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque logran hacer técnicamente objetos que son absolutamente bellos de contemplar, ¿ya?, y que se empiezan a regir bajo las leyes de estas instituciones. Surge también, ¿ya?, en este periodo, Renacimiento, la emergencia de la categoría de bellas artes, que es una categoría que a mí siempre me gusta mucho, me río un poco, porque ¿cuáles son las artes feas? O las artes menos bellas, ¿ya? Como que la idea de bellas artes siempre, de algún modo, como que está hablando de que hay artes mejores y artes peores, ¿no? Y bueno, estas artes bellas, ¿ya?, que son las artes educadas y que en esa época incluían la mecánica y óptica, se van a empezar a diferenciar entonces de otras ciencias o incluso de los procesos artesanales, ¿ya?, que, como les decía antes, van a servir a objetivos específicos, ¿ya?, utilitarios, a solucionar problemas. Los objetos artísticos no sirven para solucionar ningún problema, al revés. Podríamos decir que lo único que hacen es crear problemas, ¿ya?, lo cual es muy bueno también, lo cual es fundamental, de hecho, para la cultura, tener objetos que nos creen problemas. Pero esa dimensión no existía anteriormente, ¿verdad? No existía en el marco de las culturas mítico-mágicas. Otra cosa fundamental, ¿ya? Vamos a empezar a ver el límite como un rasgo fundamental del arte. ¿A qué me refiero con el límite? A la distinción específica, ¿ya?, de distintos formatos expresivos, las llamadas disciplinas. Entonces vamos a tener las artes plásticas o visuales, la danza, el teatro, la música, posteriormente artes técnicas, la fotografía, el cine, ¿ya? Cada una de ellas va a tener sus propias reglas, sus propias instituciones, sus propias academias formativas, sus propios gremios en el Renacimiento, ¿ya?, que, vuelvo a repetir, van a determinar los límites tanto expresivos como de las capacidades de producción de esas propias disciplinas. Entonces, lo que vamos a empezar a ver desde la modernidad en adelante son estas cajitas, compartimientos, ¿ya?, que de hecho es algo que no solamente aplica hacia el terreno artístico, aplica también hacia el desarrollo científico, ¿ya? Los médicos estudian algo diferente que los ingenieros, ¿ya?, y los ingenieros algo distinto que los arquitectos. Y a su vez, ¿ya?, como que el sumum de esta experiencia de las cajitas, ¿ya?, se grafica en la hiperperfeccionalización, que cada vez busca como un conocimiento más específico. Entonces el médico, no solamente un médico, el médico después se tiene que especializar en traumatología, y después en traumatología solamente en cirugía de rodilla, ¿ya?, y así sucesivamente. Entonces, este paradigma, el paradigma de las disciplinas y las especialidades, lo que busca es construir, ¿no es cierto?, los distintos conocimientos y sistemas de producción y de creatividad, lo más como metido dentro de su cajita posible. Clement Greenberg, un crítico de la modernidad, va a decir, la marca de calidad de una obra se rige por la capacidad que tenga de respetar esos límites. Vamos a ver eso en la próxima clase, ¿ya? Y vamos a ver cómo eso hoy en día, afortunadamente, las cajitas están explotando. Y por eso podemos hacer un seminario sobre arte, naturaleza y tecnología, que son 3 cajitas que en la modernidad lo que estamos viendo. O sea, son 3 cajitas absolutamente separadas. Arte, naturaleza, tecnología. La tecnología me sirve para dominar la naturaleza y el arte es un modo de expresión que a lo mejor usa tecnología servilmente pero es el máximo, los máximos puntos de contagio en estas cajitas cerradas, ¿ya? Próxima clase,
venga en la próxima clase, vamos a ver qué estrategias hay para dinamitar estas cajitas. Pero ahora, cajitas, ¿sí? Cajitas con sus propias reglas. Entonces, cuadros comparativos, que me gustan mucho a mí pedagógicamente para explicar cosas, pese a que la realidad no es en cajitas. Estoy utilizando un sistema muy moderno para explicar esta lógica moderna, ¿ya? 2 cajitas comparativas del mundo premoderno, las culturas mítico-mágicas, y el mundo moderno, ¿ya? Fundamentado en estas culturas escritas. Veíamos entonces que en el mundo premoderno, en las culturas mítico-mágicas, la actividad artística, en cursivas, entre comillas, y la actividad ritual se funden en una sola, ¿ya? Ambas cumplen los mismos objetivos, ¿ya? Y contribuyen a una forma de organizarse culturalmente. En el mundo moderno, en el marco de las culturas escritas, rito y arte son 2 cosas distintas. Una, el rito, forma parte del ámbito religioso, ¿ya? Y otra, ¿ya? Se rige bajo las reglas de una institucionalidad, ¿sí? Por lo tanto, funciona en el plano profano, no religioso. El objetivo de la representación artística, creativa, como la quieran llamar, en el marco de las comunidades mítico-mágicas, es generar una experiencia, ¿ya? Trascender la realidad cotidiana. En el contexto de las culturas escritas en el mundo moderno, el objetivo de la representación artística es reflexionar, ¿ya? Lograr generar una crítica, con mayores o menores bemoles, pero ya no es la experiencia, sino que es la reflexión, ¿sí? Juegos de palabras, que también me gustan mucho, también para seguir explicando estas diferencias entre una y otro tipo de cultura. En las culturas mítico-mágicas, al revés, el arte, vale decir, en el contexto moderno, el arte interpreta el mundo de forma profana. ¿Qué es lo que hace el rito? El rito cambia el mundo sagradamente. ¿En qué sentido lo cambia? Contacta presente y pasado, ¿ya? Regiones terrenales con regiones sobrenaturales, mundo de los humanos, mundo de los dioses, ¿sí? El objetivo es generar esos cambios efectivos en la realidad, ¿ya? En el contexto moderno, ¿ya? Y aquí por fin algo bueno, que habíamos dicho como, ay no, la modernidad es lo peor. Uno queda de repente con esa sensación, pero no, tampoco es tan así, ¿ya? Aquí está un juego de palabras que me gusta mucho hacer. En el contexto moderno, y desde ahí hasta el día de hoy, ¿ya? Lo que sucede es que el arte, esta actividad autónoma de la cultura, ¿ya? Se transforma en una instancia de repensar y recrear de la cultura con respecto a sí misma, ¿ya? Lo que nos permite poner en movimiento los símbolos y signos establecidos por esa cultura. Entonces, si el rito lo que hacía era al revés, era solidificar símbolos, ¿ya? Y signos, era solidificar reglas. ¿Por qué? Porque la regla es crucial para que el rito funcione, ¿ya? Los hombres viven acá, las mujeres acá, ¿sí? Los niños se comportan de este modo, las niñas así, ¿ya? Se come en esta época y no en esta otra, este alimento y no en otra, ¿ya? Lo que el arte hace es hacer estallar todo eso. Es decir, la cultura tiene estos signos y estos símbolos, pero yo los voy a poner en riesgo. Y acá estoy utilizando la palabra riesgo en un sentido movilizador, ¿no? En un sentido positivo, de realmente empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué los hombres tienen que hacer esto y las mujeres esto? ¿Por qué los niños a cierta edad ya no son niños? ¿Por qué tengo que simplemente aceptar, ¿no? Lo que la cultura en la que yo nací me dice que es un deber hacer? El arte, una de las funciones principales en este contexto de autonomía, ¿verdad? Profano, una de sus funciones es este pensamiento crítico, ¿verdad? Poner en movimiento esas reglas ya preestablecidas. Bien, estoy un poco pasada de tiempo, pero creo que lo podríamos dejar acá. Un segundito. Porque quiero que hagamos el ejercicio después y... Ah, no, ya, veamos esto. Aquí vamos a parar. Ya. 5 minutitos entonces y ya cierro con esta idea. Bien. Última unidad de la clase de hoy, antes de que hagamos un break y que luego discutamos un poquito
antes de que pongamos en riesgo las nociones que yo misma acabo de explicar durante el día de hoy. ¿Ya? Bien, así como veíamos que en la modernidad el pensamiento lógico, ¿verdad?, la tradición científica nos permite ordenar el mundo y que también desde allí empezábamos a inventar sistemas y métodos de representación, ¿ya?, de la realidad y de la naturaleza, lo que va a empezar a suceder, ¿ya?, y esto es importante para efectos del arte, es que en términos de representación, lo que se va a empezar a buscar es generar una ilusión de dominio de la naturaleza a través de lo visual. ¿Sí? También en esta idea como racional, ¿ya?, el ojo se va a empezar a volver un mecanismo como de determinación de qué es lo real. De ahí surge este famoso ver para creer, ¿ya? Y por lo tanto se instala un sistema, ¿no es cierto?, de totalización de la visualidad además fundamentada en el ojo, ¿ya?, que se llama el panóptico. Este centramiento en la visión, también llamado ocularcentrismo, nos habla de sociedades que le han dado un predominio absoluto al sentido de la vista por sobre otros sentidos y que también, si ustedes se fijan, es algo como que es muy distinto a lo que veíamos en las culturas mítico-mágicas, ¿no?, donde no solamente están como los 5 sentidos, sino que incluso, no sé, 6, 7, 8, 9 o 1000. ¿Ya? El mundo se aprehende, ¿ya?, a través de la experiencia de todo, de cómo algo huele, de cómo yo me siento, de la intuición. Acá es el ojo, ¿no?, el que va a determinar qué es lo real y cómo representamos esa realidad. Por lo tanto, el ojo solamente puede acceder a ciertas zonas de la realidad. No puede verlo todo, eso es evidente. Y van a ser esas zonas que el ojo puede ver las que van a ser protagónicas, ¿ya?, en el arte moderno. Y en el mismo sentido, ¿ya?, si entendemos su correlato tecnológico, vamos a empezar a ver en este periodo un desarrollo sistemático tanto de técnicas de la observación como de dispositivos de la visión. O sea, lentes, microscopios, bueno, la propia dinámica de la fotografía, posteriormente el cine, etc. Va a empezar, ¿no es cierto?, a surgir un arte muy vinculado, ¿ya?, a dispositivos tecnológicos que buscan ampliar las posibilidades del ojo como mecanismo captador de la realidad. Entonces, efectivamente estas tecnologías visuales, ¿ya?, van a lograr poner en crisis esta verdad visual del ojo decisivamente desde el siglo XIX en adelante. O sea, todas estas tecnologías de la visión que amplían, ¿no es cierto?, el espectro perceptivo del ojo como orgánico, ¿verdad?, del ojo propiamente humano, van a empezar a ampliar las formas en las cuales vemos y a también, ¿no es cierto?, ampliar las formas que tenemos para representar la realidad. Entonces, aquí algunos ejemplos de estas tecnologías, ¿ya?, que cambiaron radicalmente las formas en las cuales el ojo ve. Una es el impacto del ferrocarril. Luego les muestro, se las muestro al tiro mejor, me adelanto un poquito, ¿ya? Fíjense en esta obra de 1844 de Turner, Lluvia, Vapor, Velocidad, ¿ya? Esta obra es muy definitoria, como siento yo, como de, claro, ¿no?, como de cómo la experiencia en este caso, como de andar en tren, y particularmente andar en tren bajo la lluvia, ¿ya?, modifica lo que tiene que haber sido, no sé, andar a caballo bajo la lluvia. ¿Sí? Lo que el ojo humano ve dentro de un tren o arriba de un caballo es radicalmente distinto, ¿verdad? O sea, la propia realidad se difumina. Empiezan a aparecer ondas que antes el ojo no había visto. Y por lo tanto, en este caso, la pintura tiene que empezar a buscar mecanismos, ¿ya?, para representar esta nueva realidad que el ojo está viendo, en este caso, ¿no es cierto?, alterada por la velocidad. Bueno, la luz eléctrica, no lo puse acá, pero también es evidente, ¿no? Un paisaje como este, o el hecho de poder haber pintado, por ejemplo, en la noche, ya no con la luz de la vela, sino como con la luz eléctrica, ¿ya?, también modifica radicalmente los límites entre las cosas. El propio impacto de la fotografía, no solamente en términos de encuadre, por eso les puse esta imagen de acá, esta idea, ¿no es cierto?, de que en este caso el pintor selecciona, ¿ya?, y encuadra un instante específico, fugaz, ¿ya?, además que le interesa captar. Otro adelanto también súper importante, el impacto del óleo en tubo. O sea, ahora ya se podía empezar a pintar ya no solamente dentro de un taller,
con estos ungüentos, ¿ya? Que había que tener casi que una fábrica química o alquímica, ¿ya? Para prepararlos. Ahora me puedo llevar el tubito y ir a, por ejemplo, que es lo que empezaron a hacer los impresionistas, a pintar un mismo paisaje a distintas horas del día, ¿ya? Y ver cómo también la naturaleza se modifica en función, ¿ya? A distintos sistemas lumínicos. Como el color, esto por ejemplo en el fauvismo, cómo el color se empieza a vincular directamente con la luz y cómo ello hace desaparecer formas. Y en consecuencia la emergencia de nuevos temas, donde la captación de lo fugaz, por ejemplo, y el cambio de percepción del tiempo van a ser fundamentales. Bueno, aquí estas imágenes ya se las mostré. Quería mostrarles también a propósito del tema de la fotografía y de cómo altera, ¿no es cierto?, este centramiento en el ojo como mecanismo captador de la realidad. Aquí como dato freak, bueno, la primera foto del mundo mundial, ¿ya? Que la tomó Joseph Nisfor Pierce desde su despacho. Como imaginen esta foto y ahora una foto de las Kardashian en Instagram, como el devenir fotográfico de la humanidad. Algo que me parece súper interesante con respecto a las fotos, si pensamos en todo este tema de la preponderancia de la visión, por una parte, de este ver para creer, y luego también de cómo dejamos en la tecnología, o de cómo le damos a la tecnología un carácter determinador de verdad de la realidad, ¿no? Es algo que me parece que en la fotografía está como muy unido, o que al menos lo estaba en su primer momento. En un primer momento la foto era una evidencia científica de que algo estaba ahí. Incluso las fotos se utilizaban como pruebas, ¿no? Como en juicios. Como, no, es que yo le tomé la foto, entonces eso sucedió. ¿Ya? Eso es algo, la foto es una prueba, ¿ya? En la cual no se puede dudar. Sin embargo, aquí están los artistas para poner las cosas en riesgo, empiezan a aparecer este tipo de fenómenos también. ¿Ya? O sea, también desde las artes podemos poner en duda o tensar estos mecanismos diagramadores de aquello que se comprende por realidad y por veracidad y jugar, por ejemplo, con el truco. ¿Ya? Volver a traer el fantasma, estas que me encantan, como las fotografías de ovnis. ¿Sí? O, sin ir más lejos, volver a cuestionar la capacidad del ojo orgánico, ¿ya? Como mecanismo captador de la realidad. Y al respecto están estas dos imágenes que les quiero mostrar. Primero esta pintura, ¿no? Que hace Jerry Cole del Derby de Epsom, de una carrera de caballos, donde él, ¿no es cierto?, intenta captar lo que su ojo capta, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de este acto súper fugaz, que son unos caballos en movimiento. Como que él intenta sacar una foto ocular, no sé cómo llamarlo, creo como una foto mental a ese momento de los caballos yendo como a máxima velocidad, ¿ya? Y fíjense cómo están pintados los caballos, como la figura corporal del caballo acá, ¿ya? Así es como él lo ve. Y luego viene Muybridge con la cámara de foto y genera este ejercicio muy conocido en la historia del arte, que son las cronofotografías. Y él efectivamente, ¿no es cierto?, como que saca fotografías en el tiempo del movimiento de un caballo, ya corriendo a toda velocidad. Y hay algo que a mí me gusta mucho recalcar, es que si ustedes se fijan, en ninguna de estas imágenes, ninguna, de todo el movimiento de un caballo en movimiento, en ninguna de ellas está esta. Entonces, de nuevo, volvemos a ver cómo la tecnología, igual en su máximo desarrollo, siempre deja un espacio como para el misterio. Como que siempre se cuela en la imaginación. O incluso la tecnología es capaz como de generar nuevas imaginaciones. Porque del mismo modo aquí hay figuras, ¿ya? Por ejemplo la segunda, de izquierda a derecha arriba. Como que yo jamás me imaginaría que esa figura hace un caballo en movimiento en el aire. Jamás me lo imaginaría. Y sin embargo, la ciencia, este mecanismo súper captador de la realidad, me dice que sí. Entonces, bueno, hasta aquí lo quería dejar. Hay otras cositas más, pero puedo prescindir de ellas de momento. Para que hagamos un pequeño break y luego vamos a hacer entonces un trabajo de reflexión en conjunto. Somos poquitos, así que lo podemos hacer entre todos. Lo que vamos a hacer a continuación es ver un fragmento de la película Stillleben o Naturaleza Muerta de Harun Farocki, creación de 1997. Es una película que habla sobre la relación de los publicistas con los objetos de diseño y consumo
Y lo que vamos a hacer posteriormente de haber visto este fragmento es dejar unas preguntas para que ustedes puedan reflexionar sobre ellas. Nosotros acá presencialmente en la Ligua también vamos a hacer esa reflexión y esperamos sus respuestas por el correo electrónico. Das ist ein Vorläufer des Stillleben. Menschen und Tiere sind auf dem Bild zu sehen, aber den Hauptanteil haben die unbelebten Dinge. Diese Gurken, Trauben, Melonen,